Ayer reflexionábamos sobre el culto en espíritu y en verdad, que es el culto que el Señor quiere para la nueva alianza, la alianza en su sangre. Se lo dijo a la samaritana, de ahí arrancamos nuestra reflexión, de las palabras a la samaritana. Ha llegado la hora, ya estamos en ella, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ayer reflexionamos sobre esto y vimos seis elementos fundamentales del culto en espíritu y en verdad, de la entrega del propio cuerpo a Dios, porque es lo mismo una cosa que otra. No quiere decir que con esos 6 elementos ya esté todo, pero sí quiere decir que los 6 elementos que vimos son esenciales, son elementos que hay que procurar vivir. Hoy vamos a reflexionar sobre el templo de la nueva alianza y mañana reflexionaremos, Dios mediante, sobre el sacerdocio de la nueva alianza. Y así tenemos todo lo que está en torno al templo, el culto, el templo y el sacerdote. Bien, el Nuevo Testamento lo que nos dice sobre el templo en la nueva alianza es una cosa muy sencilla, y es que el templo de la nueva alianza es el cuerpo físico de Cristo. Si Cristo medía, que no sabemos lo que medía, pero si medía 1,80, 1,90, lo que fuera, ¿no? Ese cuerpo que el Hijo de Dios tomó de la Virgen María, ese cuerpo es el templo en el cual se celebra el culto de la nueva alianza. Pero lo que nos dice el Nuevo Testamento es que es el cuerpo físico de Cristo, pero no dice solo eso. Añade, inmolado en la cruz y entregado a nosotros en la Eucaristía. Eso es importante. Ahora veremos por qué. El texto capital donde se muestra que el cuerpo físico de Cristo es el verdadero y único santuario de la nueva alianza, es decir, de los tiempos mesiánicos que han empezado con la venida de Cristo, el texto donde esto se ve con más claridad es el que nos da San Juan en su Evangelio cuando el Señor acaba de expulsar a los vendedores del templo. Recordáis el episodio, ¿no? El Señor ve aquello y, en fin, echa por tierra las mesas, los cambistas, los vendedores de palomas, de ovejas, etc. Y cuando acaba ese episodio, San Juan en su Evangelio nos dice lo siguiente. Los judíos entonces replicaron diciéndole, ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús les respondió, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Claro, el templo era una cosa muy santa para los judíos y nadie se atrevía a hacer lo que hizo Jesús en el templo. Claro, cuando Jesús hace lo que hace, pues le preguntan, oye, ¿con qué autoridad haces esto? Y la respuesta de Jesús dice, juega con la palabra templo, ¿no? Y dice, destruid este templo, este santuario, y en 3 días lo levantaré. Claro, ellos piensan en el santuario de piedra, pero Jesús habla del verdadero santuario que es su cuerpo y que efectivamente será destruido en la cruz, pero a los 3 días será levantado. De momento no entendieron esto, ni siquiera los discípulos. Por eso San Juan añade
que cuando resucitó se acordaron de que habían dicho esto y dijeron, ahora está claro. Y lo que está claro es que el verdadero templo es el cuerpo físico de Cristo entregado por nosotros en la cruz y resucitado al tercer día y que se nos da en la Eucaristía. En este texto se afirman dos verdades decisivas. Una, que el verdadero templo es el cuerpo de Cristo, y otra, que para serlo ha de pasar por una destrucción y una reedificación, por una muerte y por una resurrección. Claro, esto nos tiene que hacer pensar, porque mira, si yo quiero que mi cuerpo llegue a ser de verdad templo de Dios, templo del Espíritu Santo, yo tengo que aceptar también que mi cuerpo sea inmolado. Por lo tanto, yo tengo que aceptar el papel del sufrimiento en mi vida. Si yo no sufro, no llegaré a ser, mi cuerpo no llegará a ser templo de Dios. Porque para ser de verdad templo del Espíritu Santo, mi cuerpo tiene que estar inmolado, como el cuerpo de Cristo. Tiene que estar traspasado. En un salmo leemos estas palabras: me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandatos. Que es como decir, me creía que te conocía, Señor, pero hasta que no sufrí, no te conocí de verdad. Por eso nosotros, en nuestra vida aquí en la tierra, en el fondo, lo que vamos aprendiendo es a morir, a dejarnos traspasar y a morir como Cristo, claro, llenos de amor y de confianza en el Padre y amando y perdonando a todos los hombres. Y eso que en nosotros no ocurre de repente, va ocurriendo poquito a poco a través de lo que en la vida nos toca sufrir, pues por ejemplo a través de los desengaños, de las traiciones, de los desencuentros, de tantas cosas que hay en la vida, en la convivencia humana, y todo eso aceptado, llevado con amor, sin guardar rencor para nadie, perdonando siempre, todo eso va haciendo que nuestro cuerpo, o sea, nuestra existencia concreta, vaya siendo inmolada. Y al ser inmolada se va convirtiendo, como el cuerpo de Cristo, en templo del Espíritu Santo, a la espera también para nosotros de la resurrección. Por lo tanto, el verdadero santuario, el verdadero templo es Cristo, pero no llega a serlo sino pasando por un bautismo, como dijo él, es decir, por una muerte y una resurrección. Ideas en cuya comprensión no entraron los apóstoles sino después de la experiencia pascual, es decir, de la resurrección de Jesucristo, a pesar de que el Señor había aludido a esto con frecuencia. Él había hablado, San Mateo y San Lucas nos lo cuenta, tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que pase. O sea, ya que cuando decía un bautismo sabía lo que decía. O sea, tengo que pasar por una muerte para después resucitar, pero he de pasar por la muerte, y eso me da angustia. Se lo había dicho, pero ellos no entendían. Solo cuando lo vieron clavado en la cruz y después resucitado, empezaron a entender. Anunciar que su cuerpo no llegaría a ser ese santuario, sino pasando por una condena a muerte y una exaltación, equivale asimismo a hacernos saber que el único santuario verdadero es el cuerpo inmolado de Cristo. Es decir, el cuerpo con las 5 llagas.
En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Cristo es corporalmente el templo de los tiempos mesiánicos, de la nueva alianza, el único y definitivo templo, fuera del cual no se puede dar ningún culto agradable a Dios. Y ese templo es espiritual, porque está henchido del Espíritu Santo, que es quien lo ha resucitado, pero es a la vez corporal, porque es el mismo cuerpo que nació de la Virgen María. Ese mismo cuerpo, pero pasado por la cruz y resucitado por la fuerza y el poder del Espíritu Santo y lleno de la nueva vida. Por lo tanto, la afirmación fundamental de esta tarde ya la tenemos clara. El único templo de la nueva alianza es el cuerpo físico de Cristo, inmolado en la cruz y entregado a nosotros en la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Lo que ocurre es que el Nuevo Testamento da el nombre de cuerpo de Cristo a tres realidades que están mutuamente entrelazadas. Una, el cuerpo carnal, físico de Cristo, que nació de María la Virgen, que padeció, murió, resucitó y subió al cielo. Dos, el cuerpo eucarístico y sacramental de Cristo, que recibimos en la Eucaristía, porque en la Eucaristía recibimos a Cristo entero, lo meditábamos ayer. Y tres, el cuerpo comunional o eclesial, del que son miembros los fieles cristianos, es decir, la Iglesia. Por lo tanto, la expresión cuerpo de Cristo significa estas tres realidades. El cuerpo físico de Cristo, que está sentado a la derecha del Padre, el cuerpo eucarístico de Cristo, que recibimos en la Eucaristía, y el cuerpo comunional o eclesial, que somos el conjunto de todos los bautizados, los que formamos la Iglesia. El encadenamiento de estas tres realidades a las que la Escritura da el nombre de cuerpo es clave para entender lo que cree la Iglesia católica. Estas tres realidades están vinculadas la una a la otra. El cuerpo físico de Cristo toma la forma del cuerpo eucarístico de Cristo para poder hacer la Iglesia, el cuerpo eclesial de Cristo. Decimos siempre, la Eucaristía hace la Iglesia, y es verdad. Y en la Eucaristía Cristo nos da su cuerpo físico, pero convertido en cuerpo sacramental. Por lo tanto, no son tres realidades desconectadas la una de la otra, sino que son tres realidades íntimamente unidas. San Juan Crisóstomo comenta el hecho de que Jesús haya querido morir y resucitar fuera de la ciudad de Jerusalén y de su templo, y dice lo siguiente: Dios había ordenado a los judíos que ofrecieran sus sacrificios y rezaran en un lugar único y peculiar, porque la tierra estaba llena de los sacrificios y la suciedad de la idolatría. Pero al venir Cristo, al padecer la muerte fuera de la ciudad, purificó toda la tierra y ha hecho de toda ella lugar propicio para la oración. ¿No es así como lo entiende San Pablo cuando recomienda orar en todo lugar, levantando las manos puras, sin ira ni turbación de espíritu? Efectivamente, San Pablo dice, orad en todo lugar, porque el templo es el cuerpo de Cristo, y vosotros, cristianos, sois el cuerpo de Cristo, porque sois la Iglesia. Por lo tanto, orad en cualquier lugar,
porque en cualquier lugar donde está Cristo está el verdadero templo, el único templo en el que se puede dar gloria a Dios. Esto significa que el misterio pascual de Jesucristo nos ha liberado de la geografía. Donde quiera que se celebre la Eucaristía, allí está el verdadero y definitivo templo, que es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, pues nada, esa es la verdad. Los judíos estaban atados a la geografía, estaban atados a Jerusalén. Había que celebrar los sacrificios en Jerusalén. Los cristianos no tendrán ningún inconveniente en abandonar Jerusalén porque el verdadero templo va con ellos y es Cristo, que se hace presente en cada celebración de la Eucaristía. Por lo tanto, primera afirmación, el templo de la nueva alianza es el cuerpo inmolado y resucitado de Cristo, que está sentado a la derecha del Padre. Segunda afirmación, el templo de la nueva alianza es la Iglesia. Para los padres de la Iglesia es impensable sin Cristo, pero Cristo es también impensable sin la Iglesia. El misterio de Cristo engendra inmediatamente el misterio de la Iglesia, su cuerpo. En una palabra, la realidad de Cristo entraña la realidad de la Iglesia, que es, en cierto modo, su verdadera razón de ser, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre para hacernos hermanos suyos y de esa manera hacernos partícipes de la vida divina de la que Él es portador. Y eso ocurre en la Iglesia. Por lo tanto, la realidad de Cristo entraña la de la Iglesia. Hay personas que dicen, Cristo me cae muy bien, pero la Iglesia me cae fatal. Pues, oye, mira, no se pueden separar una cosa de otra, ¿eh? La Iglesia no es Cristo, pero la Iglesia no es separable de Cristo, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo y porque Cristo ha venido para hacer la Iglesia, es decir, para darnos su cuerpo, el lugar donde Él está vivo y actuante y donde nos hace partícipes de la vida divina de la cual Él es portador. He aquí por qué al paso que Jesús se presenta como el que debe reemplazar al templo, los apóstoles identifican sin vacilación el nuevo templo con la Iglesia. Es curioso esto. Los apóstoles dicen, no hay más templo que Cristo, pero inmediatamente añaden, no hay más templo que la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay que notar que los textos que presentan a Cristo como templo pasan sin transición a decir a los cristianos que ellos son, a partir de Cristo y por Él, un mismo y un único templo. Veamos lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios. Dice, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros con ellos estáis siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu, por lo tanto, templo. La piedra angular del templo es Cristo, ningún templo sin Él. Pero por el bautismo, en realidad, somos injertados en Cristo, somos conectados orgánicamente, ajustados a esa piedra angular, y la vida que hay en esa piedra angular, que es Cristo, y que es la vida misma de Dios, que es el Espíritu Santo, empieza a circular por todos nosotros. Y así Cristo, que era uno solo, va siendo muchos a medida
que le son agregados por el bautismo. Y ese es el misterio de la Iglesia. Y Cristo ha venido para eso. Por lo tanto, que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Dios ha unido a Cristo y la Iglesia. Que nadie quiera tener a Cristo sin tener a la Iglesia, porque además no va a tener a Cristo, va a tener lo que él se imagina. Lo que él se imagina, va a tener una fantasía suya. Pero a Cristo vivo, a Cristo comunicándonos su vida, que es la vida misma de Dios, no lo va a tener si no está en la Iglesia. Veamos qué dice también San Pedro. San Pedro en su primera carta escribe: acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. San Pedro, por lo tanto, viene a decir lo mismo con otras palabras. Viene a decir, Cristo es la piedra viva y vosotros también, unidos a Cristo, sois piedras vivas. ¿De qué? De ese edificio espiritual que es la Iglesia, en el cual mora el Espíritu Santo, en el cual habita Dios. El templo de Dios es esta única persona filial y real que es Jesucristo, y nosotros en Él y con Él. Cristo inmolado y resucitado es el verdadero templo, pero todos aquellos que están orgánicamente unidos a Él por el bautismo, es decir, la comunidad de los fieles, la Iglesia, es igualmente el verdadero templo, porque no podemos separar lo que Dios ha unido. Y Dios ha unido a Cristo como cabeza con su cuerpo, que es la Iglesia. La comunidad de los fieles, representada en la tierra como militante y en el cielo como una asamblea litúrgica en el término gozoso de su peregrinación, es la morada de Dios, la inhabitación de Dios, es decir, su templo. El verdadero templo de Dios es el cuerpo inmolado y glorificado de Cristo, pero nosotros somos miembros de ese cuerpo, coedificados sobre el fundamento de esa piedra única. Eso es lo que nos da el bautismo, la conexión orgánica con Cristo, el estar unidos a Él. Claro, esto significa que esta unión que nos hace miembros de su cuerpo, por lo tanto miembros de su Iglesia, esto significa que este cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, se está edificando. Efectivamente, existe, pero no está terminado. Cada vez que se bautiza un niño o un joven o un adulto, cada vez que se celebra el bautismo, se van incorporando nuevas piedras vivas a la construcción de ese templo. Por lo tanto, es interesante reflexionar un poquito sobre la construcción de ese templo que es la Iglesia. Y lo primero que hay que recordar es que el fundamento de la Iglesia es Cristo, a partir del cual y según el cual debe ser construido todo. Cristo es el fundamento, es el plan de ese edificio que es la Iglesia, es el modelo que hay que llevar a cabo y en sus dimensiones de plenitud es Él el término hacia el cual confluye toda la construcción y que debe alcanzar toda la construcción. Cristo es, por lo tanto, a la vez el fundamento, el punto de partida de la construcción y también su término, la plenitud hacia la que la construcción, que es la Iglesia, asciende y que debe realizar. Y si Cristo es el principio y el fin de la Iglesia templo, los cristianos
somos a la vez la materia de la construcción, las piedras vivas, pero somos también los constructores, porque Cristo bautiza a través de nosotros, a través de la Iglesia, a través de los sacerdotes, a través de los padres que traen a sus hijos a bautizar, en fin. En esa construcción de la Iglesia, algunos cristianos tienen una responsabilidad especial. Y si leemos bien en el Nuevo Testamento, pues vemos que se habla ahí de los apóstoles, de los profetas y también de los ministros. En primer lugar, los apóstoles, cuya función es echar los cimientos de la Iglesia. Esto significa colocar como base de todo el único fundamento válido, que es el testimonio apostólico sobre el hecho y el misterio de Cristo. El único fundamento válido es Cristo, tal como dijo Pedro en Cesarea, ¿os acordáis? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y entonces el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, etcétera, te hago piedra de la iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta piedra es la confesión de Cristo como el Mesías y el Hijo de Dios vivo. Ese es el fundamento sobre el que hay que edificar. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad de hacer esto? Los que el Nuevo Testamento llama los apóstoles. Ellos tienen la responsabilidad de fundamentar la Iglesia sobre la fe en Cristo. Luego, la Iglesia no es un club de amigos. No se fundamenta sobre una simpatía, ni se fundamenta sobre una amistad, ni se fundamenta sobre una lengua, ni se fundamenta sobre una cultura. Se fundamenta sobre la confesión de fe en que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso es lo que hace que cuando cada uno de nosotros llega a la Iglesia a celebrar la Eucaristía y el sacerdote dice el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y uno mira alrededor y dice, ¿y qué tengo yo que ver con aquel tío o con aquella señora? Si no lo conozco de nada. Si además me parece que lo vi en un sitio que si me cae mal, si da lo mismo. Lo que tenemos que ver es que tanto él como tú cree que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y esa es la base de la Iglesia. Lo demás es todo negociable y es todo secundario, pero eso no, es el fundamento. Después está los que el Nuevo Testamento llama profetas. Y la función de los profetas, ¿quiénes son los profetas? Son aquellos que interpretan correctamente el sentido de los hechos que ocurren en la vida humana en relación con la realización del plan salvífico de Dios. Es decir, son aquellos que saben leer la situación y relacionarla con el designio salvífico divino. Son aquellos que saben leer la historia de cada uno y la historia de una comunidad y la historia de un pueblo, relacionándola con el plan salvador de Dios, lo cual no es nada fácil. Y es muy de agradecer que haya quien sepa hacer eso, quien haya recibido de Dios el don de profecía. La profecía en el Antiguo Testamento era, en cierto modo, el preanuncio del futuro. Pero en el Nuevo Testamento ya no es el preanuncio del futuro. Es el saber leer lo que está pasando a la luz del plan salvífico de Dios y relacionarlo. Y entonces uno comprende el sentido de lo que le va pasando.
Esos son los profetas. Y después el Nuevo Testamento habla también de los ministros. Ministro, sabéis que es una palabra que significa en la Biblia servidor. Los ministros son quienes continúan la construcción sobre el fundamento puesto por los apóstoles y profetas mediante su predicación. Y los ministros, o sea, los servidores, los trabajadores, los albañiles, que van construyendo la Iglesia. Y sobre estos albañiles que van construyendo la Iglesia, y que en el fondo somos todos nosotros, todos los cristianos, la palabra de Dios da dos advertencias que debemos de tener muy en cuenta. La primera es la pureza, una exigencia de pureza. Es decir, estás construyendo el templo de Dios, por favor, construye el templo de Dios y no un chiringuito tuyo. Porque algunos confunden sus propias devociones con el templo de Dios. Oye, el templo de Dios es santo, Entonces, tú tienes esa devoción particular tuya, pues guárdatela. Pero no pretendas construir el templo de Dios sobre esa devoción tuya. Bien, si la Iglesia no dice nada en contra de esa devoción, tú tenla. Pero no confundas, No confundas eso con el templo de Dios. Porque si no, pues surgen lo que podríamos llamar las beaterías. Y entonces se tiene la sensación de que hay tantas iglesias como grupos de devotos, que llegas a un sitio y parece que la iglesia es una cosa, llegas a otro y parece que la iglesia es otra. Oye, vamos a ver, no mezclemos. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, da esta advertencia: mire cada uno cómo edifica. Y dice, porque se puede edificar con oro, con plata o con heno y paja. Y cuando venga Dios a juzgarlo todo, el juicio se hará por el fuego. Y al pasar por el fuego, veremos lo que resiste la prueba del fuego. Está claro que el oro resiste la prueba del fuego. La plata ya no tanto. Desde luego, el heno y la paja se los come el fuego. Por lo tanto, pues, oye, edifiquemos la iglesia, no el chiringuito propio de mi devoción o de mi cosita, de mis ideas, de mis planes. No, edifiquemos con oro. Y edificar con oro es edificar sobre la pureza de la fe y nada más. Pero si tú añades más cosas, pues bueno, cuando todo sea pasado por el fuego, pues ya veremos qué quedan de esas más cosas que tú has puesto, ¿no? Por eso, la primera advertencia a todos nosotros que somos albañiles en la construcción de la iglesia es construid con pureza el templo de Dios, sobre el fundamento que es Cristo, y no metáis vuestras beaterías. Las podéis tener, pero no las metáis ahí. Construid la iglesia. Y la segunda advertencia que nos da la palabra de Dios es la de ser siempre constructivos, es decir, la de buscar siempre el crecimiento del edificio espiritual que es la Iglesia, de tal manera que la diversidad de los dones que Dios reparte no derive en oposición, sino que contribuya a la edificación del cuerpo de Cristo en la unión y en el amor. Es decir, lo que Dios te ha dado
empléalo para bien de todo, del conjunto, para ser constructivos. Porque a veces el don que Dios en su libertad te ha dado, si te apegas demasiado a él, pues entonces parece que lo que quieres construir es ese don y no la Iglesia. Tú tienes que aceptar que el carisma que Dios te ha dado es un pequeño adorno para la Iglesia. No es la Iglesia, es un adorno para la Iglesia. Es una joya para adornar a la única esposa del Señor, que es la Iglesia. Entonces, tienes que tener ese sentido de lo constructivo, del bien del cuerpo, de mirar la armonía del cuerpo y no de querer que todo el cuerpo sea lo tuyo. Hay cristianos, pobres hijos, pues no sé qué decir, pero en fin, pues, que se creen que el gran bien para la Iglesia será cuando toda la Iglesia se haga de su cofradía. Pero vamos a ver, por favor. Tu cofradía, digo cofradía por decir una palabra, ¿no? Pero podemos decir, tu cofradía la ha aceptado la Iglesia, vale, pues muy bien, puedes estar en ella. Pero por favor, ¿es que te crees que lo que la Iglesia tiene que hacer es hacerse toda la Iglesia de tu cofradía? No, hombre, no. Tu cofradía es un pequeño adorno de la única esposa, que es la Iglesia, y que no es tu cofradía. Donde digo cofradía, se puede poner movimiento de iglesia, en fin, todo lo que queráis. Esto es fundamental. Porque si no, pues eso pues parece que no hay una iglesia, ¿no? Sino tantas como carismas, y no. Bien, por lo tanto hemos dicho, primera afirmación, el templo de la nueva alianza es el cuerpo físico de Cristo inmolado y entregado en la Eucaristía y que está sentado a la derecha del Padre. Segunda afirmación, el templo de la nueva alianza es la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tercera afirmación, el templo de la nueva alianza es el cuerpo de cada cristiano, como templo del Espíritu Santo. Es decir, cada piedra viva es un templo. Cada cristiano es un templo del Espíritu Santo, es una morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, queridos hermanos, no es una energía que actúa en nosotros, no es solo eso. Así se manifestó sin duda en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en los jueces, en los profetas, el Espíritu Santo era la fuerza de Dios que entraba en ellos y que les hacía capaces en ese momento de hacer o decir cosas extraordinarias. Después se iba y se quedaban siendo hombres normales y corrientes, ¿no? Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, el Espíritu habita en nosotros. Habitar no es entrar y salir. Habitar es estar de una manera estable en nosotros y se convierte en nosotros en un principio que gobierna nuestro ser. El que habita la casa es el dueño de la casa y la gobierna. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois ese templo, escribe San Pablo en la primera carta a los Corintios. Del hecho de la inhabitación del Espíritu Santo en nosotros se sigue que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que estamos consagrados, que somos de Dios, a imagen de Cristo resucitado,
muerto al pecado de una vez para siempre y vivo para Dios. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Ayer meditábamos sobre eso a propósito de la castidad. Este es el fundamento. El fundamento es que mi cuerpo no es mío, es de Dios. Esa es la clave. San Pablo agrega una precisión muy importante. Dice que el sujeto de esta inhabitación del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. No dice nuestra alma, dice nuestro cuerpo. Ya cuando se trataba del pecado, era en nuestro cuerpo donde el pecado tenía su sede y donde reinaba, haciendo de él un cuerpo de pecado, expresión que emplea San Pablo en la carta a los Romanos, cuerpo de pecado y por lo tanto un cuerpo de muerte. Pero ahora, por la vida en Cristo, que es una vida en el Espíritu Santo, es nuevamente nuestro cuerpo el que deviene templo de Dios e instrumento de justicia. Es nuestro cuerpo. Claro, mirad, esto es una cosa que solo queremos los cristianos. En todas las demás religiones, nadie piensa que Dios habita en el cuerpo del hombre. Esto es un convencimiento exclusivamente cristiano. San Cirilo de Alejandría ha escrito lo siguiente: Israel no fue la morada espiritual neumática de Dios. Dios no habitó en ellos. Quienes vivieron antes de la encarnación no participaron en el Espíritu Santo. Esta es una afirmación muy audaz, que supone una fórmula de teología muy elaborada, que supone discutida y resuelta la difícil cuestión de la gracia antes de Cristo. El mismo San Cirilo de Alejandría, hablando en términos relativos al templo, escribe que los profetas recibieron únicamente una iluminación del Espíritu Santo que les permitía comprender el futuro de la economía de la salvación. Los profetas en el Antiguo Testamento. Mientras, añade él, que los fieles poseen al Espíritu Santo como huésped que habita en ellos. No es lo mismo que venga, entre, haga lo que tenga que hacer y se vaya, que tenerlo como huésped permanente que habita en nosotros. Y esa es la novedad que nos ha traído Cristo. Así también somos nosotros llamados por la Escritura templos de Dios, mientras que nunca se ha visto que ninguno de los santos profetas haya sido llamado jamás templo de Dios. Es un detalle importante. Es decir, el cristiano más torpe ha recibido un don superior al que recibieron Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, los distintos profetas, porque ellos recibieron la visita del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos la morada permanente, hemos recibido el don de la morada permanente del Espíritu Santo en nosotros. Esto tiene mucha importancia, ¿no? Porque ante el cuerpo del hombre, pues hay que decir, descálzate porque la tierra que pisas es sagrada. Eso es importante. Por ejemplo, es importante para todos, pero por ejemplo para los médicos, para las enfermeras. Oye, que esto no es un conjunto de elementos físico-químicos, que hay que tratar.
estás tratando un templo, el templo del Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? En el Antiguo Testamento todavía no se hablaba de que Dios estuviera en los hombres. Se hablaba de que quería estar con ellos. Y su presencia estaba más dirigida al pueblo como tal, al pueblo de Israel, que a cada individuo. Lo cual no quita, por supuesto, que hubiera individuos como Moisés, por ejemplo, que tuvieran una amistad con Dios, en fin, como pocas almas han alcanzado. ¿De acuerdo? Hablaba con Dios cara a cara, dice la Escritura. Pero, sin embargo, ya digo, del cristiano más torpe que pueda haber, la Escritura dice algo superior, que el Espíritu Santo mora en él. En este sentido, me acuerdo de un santo de la Iglesia Ortodoxa rusa, San Serafín de Sarov, que estaba un día explicándole a un seglar. Él vivía en un monasterio en Sarov, pero vivía fuera del monasterio, en medio del bosque allí, un sitio lleno de nieve, lleno de abetos, ¿no? Y este seglar fue a hablar con él y: Padre Serafín, explíqueme lo que es la vida cristiana. Y él le explicó que la vida cristiana consiste en la obtención del Espíritu Santo, en la recepción del Espíritu Santo y en convertirnos en morada del Espíritu Santo. Y el otro no entendía. Y al final San Serafín, pues, que era un santo muy gracioso, quiero decir, dijo: espera, cerró los ojos, rezó en su corazón, le pidió a Dios, diciéndole: ábrele los ojos y que vea lo que hay en nosotros. Y entonces le dijo a él: abre los ojos. Y entonces él se encontró envuelto en la luz de Dios, vio a San Serafín resplandeciente en una luz algo semejante al monte Tabor. Y en el fondo lo que hizo ahí San Serafín es pedirle a Dios, y Dios se lo concedió, que vea lo que somos los cristianos, lo que somos por el bautismo, que vea que somos templos del Espíritu Santo, porque esa es la realidad. Por lo tanto, pidámosle al Señor que nos conceda vivir de tal manera que no entristezcamos nunca al Espíritu Santo que habita en nosotros, para que Él no se tenga que marchar de nuestro cuerpo, esté siempre en nosotros y nosotros seamos siempre templos suyos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.